Bueno, pues vamos a ir dando comienzo a la sesión de esta mañana. En primer lugar, agradecer la asistencia de Javier Valle. Buenos días, Javier. Javier, el ponente primero del turno de hoy, nos va a hablar sobre el liderazgo educativo y la autonomía escolar desde una perspectiva internacional. Javier es licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación por la Universidad Complutense de Madrid, es doctor en Ciencias de la Educación, es premio extraordinario de doctorado y actualmente ejerce como profesor titular de la Universidad Autónoma de Madrid en la Facultad de Formación del Profesorado y Educación, dentro del área de la teoría de la historia de la educación, y es especialista en educación comparada e internacional, en cuya línea se centra su tarea científica, habiendo realizado investigaciones para organismos tales como la UNESCO. Su actividad investigadora se proyecta en numerosas conferencias nacionales e internacionales, con innumerables publicaciones y libros, revistas científicas, tanto nacionales como internacionales. Una de sus producciones más destacadas es la Unión Europea y su política educativa. Ha sido jefe de estudios de psicopedagogía en la Universidad Pontificia de Comillas y vicedecano de Ordenación Académica y Desarrollo de Titulaciones de la Facultad de Formación del Profesorado y Educación de la Universidad Autónoma de Madrid. Ha trabajado mucho, ha sido responsable en la implantación de las nuevas titulaciones conforme al proceso de Bolonia. Colabora habitualmente como asesor externo de la Unidad Española Eurídice, forma parte del equipo de TEA en Europa y colabora como asesor, hemos dicho, externo en varias instituciones educativas. Es miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Educación Comparada. Yo creo que con este currículum podemos cederle la palabra y es posible que disfrutemos de su ponencia. Cuando quieras, Javier. Muchísimas gracias por la presentación. Muy buenos días a todas, muy buenos días a todos, y de verdad que un honor estar aquí compartiendo esta sala que verdaderamente, bueno, pues impone, ¿verdad? Y sobre todo estar compartiéndola con gente que viene tan interesada al asunto de la educación, al asunto que nos ocupa. Hay una cosita del currículum que se le ha olvidado, que yo creo que es ahora, en este momento de mi vida, lo más importante para ampliar esa preocupación que tengo yo por la educación desde hace mucho tiempo. Es decir, normalmente eso no lo ponen los currículums porque eso no se puede valorar, ¿no? ¿Cuánto le preocupa a usted la educación? Pues hombre, mucho. Pero desde hace exactamente 24 días hoy he sido padre y entonces me preocupa muchísimo más todavía las decisiones que se vayan tomando en materia educativa en el futuro. Eso nunca está en los currículums, pero creo que bueno, pues que es importante ubicar a cada uno en el momento vital en el que está, ¿no? Cada vez más preocupado por la educación. De todas las perspectivas que han comentado al presentarme y que agradezco profundamente, quizá la que más me gusta, la que más me interesa, es esa perspectiva internacional, que es la que yo intento traer aquí. Yo le ofrecí este título a los organizadores, el liderazgo educativo y la autonomía escolar, perspectiva internacional, intentando ofrecerles algunos datos y alguna visión de carácter comparativa. Luego, poco a poco, viendo también el transcurso de los 3 días que llevan ustedes aquí, porque aunque no he estado, he procurado estar informado, además se han presentado online algunas ponencias, pues he visto que algunas cosas de las que yo tenía previsto hacer comparativamente de la OCDE, etcétera, ya se han hecho con bastante profusión, por lo tanto me sentía un poco pisado en mi contenido. Así que he cambiado un poquitín y he ido más hacia volcar, aunque habrá algo de datos, no se preocupen, porque si no parece que uno no cumple, habrá algo de datos comparados en perspectiva internacional. Pero sí que he preferido también volcar un poquito más de reflexión, un poquito más de reflexión personal, si ustedes me la permiten, para ello les pido permiso antes de empezar, un poquito más de reflexión personal desde esa experiencia tampoco inmensa, prefiero decir desde esa especialización que te da el ver
cómo hacen las cosas distintos países cuando estás haciendo investigaciones internacionales. Entonces, desde esa pequeña especialización, que no experiencia, procuraré abordar la ponencia. La ponencia que teóricamente tendrá que acabar a las 11, esperemos que así sea, pero son ahora las 10 y 11 minutos. Lo digo para que vean que hemos empezado un poquito tarde, ¿vale? Pero yo procuraré recuperar el tiempo y procuraré también que haya un espacio para el debate, para sus preguntas y para el intercambio. En principio les plantearé algunas fuentes que a mí me parecen ineludibles, muchas conocidas de carácter internacional, pero creo que ayudan, y como la presentación va a estar colgada, como bien han dicho desde la organización, pues para que ustedes tengan algunas fuentes que a mí me parecen ineludibles. Fundamentalmente me centraré en las de Eurídice, puesto que he colaborado como asesor externo en la red Eurídice y es la documentación que más conozco. Haremos un breve repaso histórico para que veamos que esto de la autonomía escolar no surge de repente, sino que trae una trayectoria y un sentido dentro de esa historia en la política educativa internacional, y nos plantearemos algunas de las preguntas que internacionalmente están en el aire. Pondré más preguntas sobre la mesa que respuestas, aunque alguna respuesta, como les dije, con algunos datos, intentaré dar. Lo que ocurre que yo creo siempre que, igual lo hago en clase, yo creo que nuestro papel como ponentes es dar o proponer más preguntas que dar respuestas. Yo creo que las respuestas las tienen ustedes, pero el epígrafe lo he titulado quizá retóricamente algunas respuestas. Diré una palabra sobre liderazgo, aunque es cierto que también por el seguimiento que he hecho de las jornadas y lo que me han informado de ellas, han tenido ustedes más peso en la cuestión de liderazgo que en la de autonomía escolar, y por tanto mis respuestas van a ir más hacia autonomía escolar, pero una palabrita sobre liderazgo sí que diré al final. Y la gran pregunta, ¿qué aprendemos de la comparación? ¿Para qué traemos aquí comparaciones internacionales si es que sirven para algo? La respuesta puede que les sorprenda, ya se lo advierto, ¿vale? Y terminaré con algunas modestas propuestas. Ya les he dicho que venía aquí con la intención también de reflexionar, de mojarme, de arremangarme y decir, bueno, pues esto es lo que yo pienso. Muchas veces echamos en falta que el ponente baje de la asepsia de los datos y represente o comparta lo que para él representa el problema. Bien. Algunas fuentes ineludibles. Hay muchísima documentación internacional sobre autonomía escolar, aunque parece que no. Uno de los más clásicos, aunque ya tiene un poquito de tiempo, pero yo lo considero fundamental para el análisis internacional de la autonomía escolar, es de Eurídice, que tiene ya algunos años, es de finales de 2007, pero que desde luego es el mejor mapa comparativo de la autonomía escolar en Europa. Es cierto que peca de exceso de descripción a falta de un mayor análisis. Eurídice normalmente peca de exceso de descripción. De autonomía y responsabilidades del profesorado en Europa, creo que es una obra que también se ha mencionado ya aquí, que algún ponente lo ha mencionado, creo que es un referente, es mucho más contemporánea, pero se refiere sobre todo a la autonomía del profesor y tiene casi más que ver con liderazgo que con el concepto de autonomía escolar, sobre el que podemos perfectamente debatir, ¿vale? Porque yo creo que es un concepto que tampoco está tan claro a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de autonomía escolar. Cifras clave del año 2012, aunque aborda cifras comparativas de todos los aspectos del sistema educativo, sí que aborda algunos muy interesantes de la cuestión de la autonomía escolar, y de aquí he tomado la mayor parte de los gráficos que ustedes van a ver en mi presentación, ¿de acuerdo? Vaya, por tanto, desde aquí ya la citación de la fuente de Eurídice, que data del 2012, que es el más reciente. Y también han hecho bastante referencia, creo que la ponente de la OCDE hizo referencia a los datos clave sobre el profesorado y los directores o school leaders. A mí me ha gustado el concepto del líder escolar, porque no siempre tiene por qué ser exclusivamente el director. Evidentemente el liderazgo yo creo que es una tarea de equipo, no es solo de los directores, es también de los jefes de estudio, es también de los jefes de departamento, hay un liderazgo del conocimiento y hay un liderazgo de la gestión. Creo que ambos transversalmente deben converger y, por tanto, creo que este concepto de líder escolar a mí me gusta. Y, bueno, ya a modo un poco de curiosidad, también ha salido relativamente hace poco, por si alguien quiere ver los salarios, la dieta, los complementos de los profesores en los distintos países de Europa, pues ahí tienen este libro. Hay algunos otros que se alejan un poquito más de la cuestión que tiene que ver con autonomía, pero si a mí me permiten, sí que me gustaría mostrárselos porque son o forman parte de la política educativa de la Unión Europea en materia de formación de profesorado, no tanto de autonomía y de liderazgo, pero en ellas podemos encontrar claramente una doctrina
sobre lo que la Unión Europea piensa en cuanto a formación de profesorado, liderazgo escolar, autonomía escolar, aunque de manera más implícita. Es esta obra de la Unión Europea, relativamente reciente, desarrollando programas coherentes y marcos amplios de inducción para los profesores noveles. Esto yo creo que es capital, luego volveré a ello, a la cuestión de la inducción de los profesores noveles para poder ejercer su profesión con autonomía. Este es bastante determinante desde mi perspectiva. Y hay otros dos. Este que intenta definir, cosa que yo creo que es un debate claro, que todavía no se ha hecho suficientemente en este país, cuáles son las competencias del profesor y cómo desarrollar mejor las competencias del profesor. Creo que el debate sobre las competencias profesionales del docente es previo a la cuestión del liderazgo y la autonomía. Y, por último, el tercero de la Unión Europea, cómo conseguir mejores profesores en términos de los mejores resultados de sus estudiantes. Ojo, que no debemos entender resultados por sacar mejores notas en el rendimiento académico. Creo que estos son apuntes que voy ahí dejando. Bueno, estos tres, digamos, están un poquito aparte de lo que constituyen el contenido de mi presentación de hoy, pero sí que quería que ustedes las tuvieran en cuenta. Bueno, vamos a comenzar con este repaso histórico. Se habla muchísimo de autonomía hoy, pero la autonomía internacionalmente no ha sido una tradición europea. Y esto tiene una razón de ser histórica y tiene un sentido sobre el que hay que reflexionar. ¿Para qué son los sistemas educativos? O dicho de otra manera, ¿para qué nacieron? ¿Para qué surgieron? ¿Para educar a la población? ¿Para tener mejores personas? ¿Para tener mejores ciudadanos? Básicamente, el origen de los sistemas educativos fue instrumental al servicio de los Estado-nación para generar una identidad nacional, una cultura nacional y una fuerza, digamos, intelectual, en gran parte al servicio del Estado y como futuro funcionariado del Estado. Es decir, que el sistema educativo, no olvidemos, el sistema educativo entendido como sistema nacional público de educación. No hablo de la educación de otras características. Pero el sistema educativo nacional público como sistema ordenado nace fundamentalmente cuando los Estados-nación observan que se necesita, entre otras cosas, una estructura formal para una población que de alguna manera dé respuestas a las demandas de ese Estado. Y en muchas ocasiones para generar identidad. Claro, si generamos identidad estamos hablando de uniformización. Por tanto, no es típico en los sistemas educativos la cuestión de la autonomía escolar, sino más bien lo contrario. Los sistemas educativos, su empeño es uniformizar, su empeño es que sea un sistema educativo español, francés, el ciudadano al servicio de la República, etcétera, etcétera, ¿no? Por tanto, el Estado controla profesores, controla contenidos, controla currículo, controla directores y pretende, sobre todo, tener una tradición muy centralista. Hay algunas excepciones, por ejemplo, Bélgica y Países Bajos, que ya comienzan con esta autonomía escolar desde los años 50. En ningún caso prácticamente antes de la Segunda Guerra Mundial. Pero después de la Segunda Guerra Mundial sí, desde los años 50. ¿Y a qué se debe? ¿Por qué Bélgica? ¿Por qué los Países Bajos? Claro, el dato frío, a mí, siempre lo he dicho como comparatista, me trae sin cuidado. A mí lo que me importa es saber el porqué de esos datos diferentes de un país con otros. ¿Por qué Bélgica? ¿Por qué Países Bajos? Pues fundamentalmente por guerras escolares, este concepto de guerras escolares. Bélgica y Países Bajos son países muy complejos en términos de lengua y en términos de religión. Por tanto, allí donde hay mucha diversidad, bien lingüística o bien religiosa, evidentemente la autonomía escolar cobra muchísimo más sentido, porque hay comunidades muy distintas, muy poco homogéneas, y por tanto, evidentemente, cada escuela en su contexto es un mundo al que hay que atender en términos lingüísticos y en términos religiosos. En el caso belga, prima más la guerra escolar de carácter lingüística, como ustedes saben, están los flamencos, los valones, incluso los de habla alemana, y en los Países Bajos más el problema de la guerra religiosa, católicos, protestantes, luteranos, etc. Y, si se dan cuenta, por tanto, la autonomía nace de alguna manera como una defensa de la libertad de enseñanza, es decir, la libertad de hacer algo distinto a algo modélico, uniforme, centralizado desde el Estado. No conozco ninguna dictadura que tenga mucha autonomía escolar.
No la conozco. Si ustedes analizan China, analizan los estados europeos que han tenido dictaduras o latinoamericanas, desde luego la autonomía escolar y la dictadura son absolutamente contradictorias, porque realmente la autonomía escolar tiene mucho que ver con la defensa de la libertad, con la defensa de la democracia, con la defensa de la pluralidad y con la defensa de la diversidad. Ahora bien, luego veremos cómo esa autonomía, ¿vale? Y para qué y cómo se usa, etc. Si se dan ustedes cuenta, casualmente, en este gráfico de Eurydice no está el dato de Holanda, pero sí, por lo menos el de Bélgica, que nos sirve como referencias, uno de los países con mayor porcentaje de enseñanza concertada, en el sentido de privada subsidiada por el Estado. Allí está prácticamente toda subsidiada por el Estado, no existe privada independiente, digamos. Es el país que más porcentaje de enseñanza privada concertada tiene. ¿De acuerdo? Por tanto, no es casualidad que Bélgica sea uno de los países donde primero pone en marcha estos principios de autonomía escolar, junto con Holanda, que también tiene un alto porcentaje de enseñanza privada. Dicho esto, sí es cierto que a partir de los 80 se inicia de forma muy limitada esa corriente más de autonomía escolar basada en la democracia participativa, basada sobre todo en algunas dictaduras que caen a finales de los 70 y a principios de los 80 en Europa. Por supuesto, la española, pero también la griega, cae la dictadura de los coroneles, también en Portugal cae con la revolución de los claveles la dictadura, y evidentemente estos son movimientos unidos a lo que se arrastra ya del mayo del 78 y esa efervescencia de las sociedades de los 70, se arrastra un espíritu de democratización, de participación ciudadana, que es, digamos, la segunda gran tensión que va descentralizando o desconcentrando a los estados en cuanto a la gestión escolar. Y ya se desarrolla muchísimo más en los años 90 con una búsqueda de la eficiencia en la gestión, ¿vale? Ojo, porque esta cuestión de la eficiencia en la gestión hay que tratarla en educación con muchísimo cuidado. Hay una corriente eficientista que surge de las crisis de los 90, recordemos que ahora estamos viviendo una crisis, pero a principios de los 90, 92, 93, sufrimos una gran crisis también. Pero ojo, porque la gestión educativa no es la gestión empresarial. Un centro escolar no es una empresa. Podemos regirlo con alguno de los principios de empresa y creo que puede ser muy positivos, y creo que se puede aprender mucho. Pero como servicio público, sobre todo la enseñanza obligatoria, a la que se obliga, evidentemente, volveré sobre esto más tarde, para mí la educación no es una empresa, o no debiera serlo, ¿vale? No debiera serlo. Y esta autonomía se generaliza ya muchísimo más a partir del inicio del siglo XXI, con precisamente estas corrientes del eficientismo escolar, del accountability inglés, que ya les habrán hablado de él a menudo, ¿no? Del rendimiento de cuentas. Bueno, hay que rendir cuentas, entonces hay que dar cierta autonomía, pero rendir cuentas a la vez. Todo en aras de buscar la calidad de la educación. Ojo, calidad de la educación. Educar no es solo rendir académicamente. Educar no es instruir, y calidad de la educación no es outcomes en términos educativos, ¿vale? Y no siempre un alto porcentaje o una buena calificación en PISA supone una educación mejor. Yo no comparto ese criterio, no siempre, no siempre. Educación es más que rendimiento académico en PISA. No queramos confundir a veces el rábano con las hojas, siendo esto evidentemente muy importante. Bueno, una pequeñísima muestra gráfica del libro de Eurydice, donde refleja, en el de autonomía escolar, refleja clarísimamente cómo esta evolución histórica que se ha producido va desde ese arranque en los años 80 hasta hoy. ¿Vale? Lo había abierto, aquí lo tienen. Ven que solo Bélgica y Holanda tienen esta autonomía a partir de los 50, hay un gran desierto en términos de autonomía y arrancan sobre todo en los 80. De nuevo, a finales de los 90 la cuestión se apaga y ahora hay una segunda oleada de países, sobre todo países que salen casualmente de antiguas dictaduras o de antiguas órbitas soviéticas, como es Bulgaria, como es Rumanía, como son los países Letonia, Estonia, Lituania. Es decir, que ojo a la relación con libertad, democratización y autonomía escolar, porque yo creo que es muy importante para abordar esta cuestión. Así pues, autonomía aparece claramente
conectada a dos fenómenos: búsqueda de la calidad y necesidad de una mayor eficiencia, entendiendo que esa autonomía va a permitir que la escuela se adapte a las necesidades del contexto, que permite más flexibilidad y que aumenta la implicación social y ciudadana en la educación. Esto hay que demostrarlo con evidencias empíricas, ¿vale? Esto parece ser así, pero evidentemente la implicación social puede no darse si el centro tiene mucha autonomía, pero esa autonomía no está conectada con su contexto. Por tanto, lo que también abundan numerosos informes internacionales es en la necesidad de conectar esa autonomía del centro con esa implicación social y ciudadana de la educación. La autonomía no es del centro, la autonomía es de la comunidad escolar en la que se inserta. La autonomía es de las personas objeto de esa educación, de ese servicio. Porque, insisto, no podemos abordar esta cuestión solo desde un enfoque empresarial, porque evidentemente la educación no es una empresa, ¿vale? Yo creo que realmente, si queremos tener en cuenta la autonomía escolar, no debemos olvidar ese binomio entre autonomía y participación local. Y les vuelvo de nuevo a un referente muy clarito de esta obra de Eurídice, en la cual claramente se indica, estaba aquí en el 1.3 rápidamente, después de todo el análisis de todos los países, conceptualmente autonomía escolar y participación local deben ir de la mano. Es decir, la autonomía no puede quedarse en el centro y el centro es un castillo aislado de la comunidad local, porque entonces no nos vale para nada la autonomía. Por tanto, acabaré ya en una de las conclusiones no hablando de autonomía escolar, sino autonomía educativa, que es otra cosa, ¿vale? Bueno, visto este pequeñísimo repaso, conclusiones de esta primera parte, de este primer epígrafe: debe ser realmente democrática esa autonomía, por tanto participativa, y debe ser autonomía educativa, libertad de los actores de la educación. ¿Quiénes son los actores de la educación? ¿Los profesores? ¿El director? ¿Los padres? ¿Los estudiantes? ¿Para quién hay que educar? Claro, si empezamos con el enfoque empresarial, me da mucho miedo llamar a los estudiantes clientes, porque ya que me lo llame Iberia ya me molesta, porque soy un pasajero, básicamente un pasajero, porque una persona que se está desplazando, que necesita unos criterios de seguridad, que necesita unos servicios mínimos. Ojo, porque el concepto de cliente no vale para todo. Para empezar, el cliente elige ir a comprar a una tienda. El estudiante que está obligado a estar desde los 6 hasta los 16 años en una escuela está eligiendo bastante poco ese producto, ¿vale? Por tanto, el tema empresarial y el tema escolar yo creo que es muy útil, pero hay que tratarlo con mucha cautela y salvando las distancias. Creo que la autonomía debe ser de los actores. Hay que dar más autonomía a los actores, no solo a los centros. Pero claro, para eso los centros, en el uso de su autonomía escolar, deben brindar participación comunitaria, ¿vale? Porque si no, nos estamos cargando el principio de autonomía escolar. Evidentemente, ya les dije que yo iba a decirlo y a expresar lo que pienso, y en esto agradezco nuevamente a la organización la oportunidad que me da de compartir eso con ustedes con absoluta libertad, ¿no? Siempre la autonomía ha venido dada, según los informes internacionales, desde el Estado central o la Federación hacia las regiones o los Estados federados, y de ahí a las entidades locales y a los centros. Es decir, ha sido lo que muchos autores denominan el proceso top-down, es decir, de arriba abajo, proceso en cascada. Cuando verdaderamente, si hablamos de autonomía desde una democracia participativa, las decisiones deberían ir de arriba abajo, en decisiones de carácter ciudadano. Pero no nos olvidemos que la educación está muy en manos del Estado, que el sistema educativo como concepto nace al servicio del Estado-nación, no solo del Estado como concepto, sino del Estado-nación, España, el sistema educativo español, Francia, la France, el Imperio Británico, donde las escuelas en la India seguían prácticamente un concepto de ciudadano británico, claro, y se educaba para ser buenos ciudadanos británicos. Por tanto, el concepto tiene aquí un debate cultural, político, ideológico, identitario, que es apasionante, que a mí me apasiona, y para que los datos a mí no me sirven, porque hay que mojarse en términos ideológicos, políticos y nacionales, ¿vale? Claro, sistema educativo español, autonomía escolar. Claro, tendremos que empezar a definir muchas cosas, quizá políticamente, en determinados territorios o en determinadas escuelas, ¿vale?
Bueno, ¿dónde está la participación de la comunidad educativa cuando hablamos de autonomía escolar? ¿Dónde está esa participación? ¿Dónde está decidiendo la comunidad educativa? ¿Está en el consejo escolar? Me van a decir, hombre, hay fórmulas de participación, hay órganos de participación escolar. Bien, pero ¿cuántos padres van a las reuniones de padres? ¿Existe la misma implicación en España como para conceder la misma autonomía que, por ejemplo, en Finlandia, donde por el hecho de ser vikingos, que son vikingos, tienen un sentido comunitario absolutamente arraigado que no tiene el latino, de carácter cultural mucho más individualista? Por tanto, si no tenemos en cuenta todos estos factores, a mí los datos de la OCDE o de Euridice, pues bueno, están ahí, pero me parece interesante estas reflexiones. Bueno, algunas preguntas que nos podemos hacer, o que se hacen los estudios internacionales a esta cuestión. Claro, cuando hablamos de autonomía, ¿en qué grado damos autonomía? ¿De qué estamos hablando? ¿Que el centro decida todo, absolutamente? Y aquí se puede ir desde la autonomía plena hasta una semiautonomía, ya lo veremos. ¿Autonomía de quién? ¿De quién hay que independizarse? ¿De quién debe independizarse la escuela? ¿Del inspector? ¿Del Estado Central? ¿Del MEC? Si le quedan competencias, como una tiene. ¿Del currículo? ¿Debe independizarse del currículum? No quiero impartir ciudadanía. No quiero impartir inglés. ¿De qué debe independizarse el centro? ¿De quién? ¿No? Y también, ¿para quién? ¿A quién se la da? ¿A quién se transfieren esas decisiones? ¿El director? ¿Está preparado el director para tomar según qué decisiones? ¿Qué formación tiene el director en según qué países? ¿Basta la experiencia profesional y un proyecto de dirección para realmente tener adquiridas las competencias que se necesita para ser un director en una escuela verdaderamente autónoma? ¿Qué formación tienen los directores en países donde la autonomía escolar es verdaderamente importante? ¿Debe ser para el equipo escolar? ¿Debe decidir todo el equipo escolar? ¿O debemos darle autonomía a los padres? ¿Por qué la debemos dejar en los centros, a lo mejor? No sé, yo hago preguntas, es mi obligación de Pepito Grillo. ¿Por qué los centros? ¿Quién es el centro? Recoger a mi hijo y educarlo. ¿O el Estado? ¿Y si le educo yo? ¿Qué hacemos con el homeschooling? ¿Vamos a ir a la autonomía en serio? Yo quiero homeschooling, autonomía escolar, homeschooling, yo le educo. Yo puedo, a lo mejor mejor que algún maestro que le está educando. ¿O no? Tal vez no. Claro, me van a hablar de la socialización, de otras cosas. Yo no estoy dando respuestas, yo no estoy posicionándome. Estoy diciéndoles que el asunto es lo suficientemente complejo como para reducirlo a datos. Porque si vamos a la autonomía vamos a hablar de muchas cosas. ¿Qué hacemos con un grupo de padres, con los playgroups ingleses que deciden educar a sus hijos entre los 3 y los 8 años? No, el currículum, la uniformización, el castellano, el catalán, el inglés, el trilingüe, el trilingüismo. Aquí hay mucho melón que abrir. Y hay que hacerlo con una prudencia exquisita, exquisita. ¿Para quién es esa autonomía? ¿Y para qué? ¿Para qué es la autonomía? ¿Para gestionar la pasta de los centros? ¿Para adquirir los ordenadores, las pizarras? ¿O hablamos de autonomía para contratar al profesorado? Para contratar al director. Cambiamos el proceso entero de selección de profesorado, de contratación de direcciones, contratación de directores. ¿Deberían los padres elegir al director, a lo mejor? ¿De quién es la responsabilidad fundamental de educar a los hijos según el convenio de la Declaración de los Derechos del Niño? Porque a lo mejor tendrían que ser los padres en asamblea quien eligieran al director. No lo sé. Estoy haciendo abogado del diablo. ¿Y por qué hay que dar autonomía? Si queremos un sistema educativo nacional, público, formal, y además lo que queremos es que España, como unidad, cuando llegue PISA, saque un alto rendimiento. Porque claro, si lo que queremos es un alto rendimiento en PISA como unidad de Estado, pues a lo mejor la autonomía escolar no sé si puede ayudar. O tal vez sí, y precisamente. Pero esto hay que evidenciarlo. Claro, ¿qué queremos? ¿Qué queremos? ¿Y sobre qué temas vamos a ceder esa autonomía? Sobre todos los temas, hay temas que son clave. El currículum es clave. El profesorado es determinante. Ahí que me dejen elegir si el director pone la tapicería roja o azul, pues bueno, bien, pero vamos, cuando hablamos de autonomía escolar, ¿de qué estamos hablando? Cuando los ingleses hablan de autonomía escolar, originariamente hablaban de que ni siquiera existía un currículum nacional, que es seria esta cuestión, Esto empieza en los años 80. Ni siquiera había un currículum nacional. ¿Por qué? ¿Quién es el Estado para decidir el currículum? Podemos plantearnos casi todo. ¿Quién es el Estado para decidir el currículum? Yo ahí lo dejo. Como me ven, yo he venido aquí a remover un poquito. Vamos a empezar a plantear algunos de los posibles términos de esas preguntas. Pues veíamos que en qué grado es autonomía, desde la autonomía plena, autonomía total, desde currículum, profesorado, director, hasta una autonomía limitada, que puede ser decide usted pero consensúa, o decide usted entre unas opciones, que esto claro, es aquello como las ternas, ¿no?
Elija usted, pero entre estos 3 nombres que yo le doy. Bueno, pues hombre, sí, tengo autonomía, pero la cosa es de otra manera, ¿no? O nada de autonomía, o autonomía con posible delegación de funciones. Funciones de ida y vuelta que pueden luego volver, ¿no? ¿De quién? Normalmente son de instancias administrativas públicas. Siempre que hablamos de autonomizarnos de alguien, hablamos de administraciones públicas, ¿no? O el Estado, o la región, o el municipio, o el ayuntamiento. Pero a lo mejor hay que poner aquí al centro también. También tenemos que autonomizarnos del propio centro, pero ya estaríamos hablando a lo mejor de otra cosa, ¿no? ¿Para quién? ¿A quién se la damos? ¿Se la damos al titular del centro? ¿Le damos la autonomía al titular o se la damos al director o al equipo directivo o a la comunidad educativa? Yo sé mi planteamiento, lo tengo claro, pero no se lo voy a decir a ustedes. Yo creo que hay muchas posibilidades, ¿no? Pero es importante saber a quién se le da qué competencias en autonomía. Porque cuando se habla de autonomía escolar, como se habla de muchísimos temas y de muchos actores, evidentemente, no estamos hablando nunca de una realidad única, sino probablemente de compartir responsabilidades entre distintos órganos de decisión, ¿vale? Por tanto, eso exige una cultura del consenso y del diálogo que en muchos países latinos brilla por su ausencia, porque hasta los consejos escolares están polarizados en muchas ocasiones. Este es de estos, este es de estos otros. Cosa que en comunidades más acostumbradas a necesitarse unos a otros en lo local, como pueden ser los vikingos, porque pueden pasar 8 meses sin moverse de su pueblo porque están absolutamente cercados por el viento, la nieve y el frío, están mucho más acostumbrados a tener que llevarse bien y a tomar decisiones colaborativamente. Claro, a lo mejor antes de plantearnos la autonomía escolar tenemos que hacer cambios en la propia cultura escolar y enmarcarlo en un contexto social que tenemos que comprender y conocer, ¿vale? ¿Para qué? ¿Para qué queremos esa autonomía? ¿Para mejorar la eficiencia? ¿Para mejorar el rendimiento? Ojo, rendimiento educativo no es lo mismo que rendimiento escolar y académico exclusivamente. Rendimiento educativo no es lo mismo que rendimiento escolar y académico. Yo puedo conseguir un altísimo rendimiento con un chaval que se me queda en un 5,5 y puedo conseguir una bajísima eficiencia con un chaval que saca un 9,5. Si el chaval de 9,5 podía haber sacado matrícula, se queda en el 9,5, la calidad educativa bastante mala, ¿eh? Y si el chaval que ha sacado 6 era una persona que a lo mejor tenía un déficit de atención o una parálisis cerebral, chapó a ese colegio que tiene ese estudiante. Por tanto, el problema de las generalizaciones es que abordemos cuestiones de carácter educativo con criterios que no lo son, ¿vale? ¿Por qué? Habitualmente los argumentos suelen ser que simplifica la gestión, que se adapta a la situación del contexto y que implica más a la comunidad educativa. Insisto, si esto es así, bienvenida sea y hay que hacerla. Pero hablemos, por tanto, de una autonomía global, de una autonomía educativa o de una gestión compartida de la educación, o un compromiso compartido. Quizá deberíamos percibir más la educación como un compromiso compartido a distintos niveles, ¿no? Y con distintos actores. Los temas que habitualmente se debaten y sobre los que trataré de dar algunas respuestas muy rápidamente, pues son los habituales. ¿Cómo utilizo los fondos públicos? Pero, ojo, ¿puedo utilizar fondos privados también, aunque sea sostenido con fondos públicos? Entramos al mercado libre de manera absoluta. Es decir, si yo tengo más capacidad de captar fondos de empresas, puedo alquilar los locales de mi centro. ¿Para qué? ¿Según quién? ¿Quién supervisa eso? ¿Puedo seleccionar mi personal administrativo, docente, de dirección? Claro, hay temas que son mucho más el núcleo duro de la autonomía. ¿Puedo establecer complementos de salarios y sueldos? Algunos países sí lo hacen, se podría. Órganos de gobierno, cómo se eligen, metodologías docentes, currículo. En metodologías parece que hay más autonomía. Claro que esto de la autonomía, si la autonomía consiste en decidir cuál es la editorial que me va a servir el libro de texto y luego sigo el libro de texto fielmente, mi autonomía es bastante escasa. Mi autonomía se la delego a una editorial. Bueno, currículo. ¿Qué parte del currículo debe ser nacional? ¿Debe transmitir esa identidad del Estado? ¿Cuál es el mínimo ineludible? Para ustedes es ineludible que un chaval de bachillerato conozca cuándo se ha descubierto América, ¿no? Pero para un chino a lo mejor no.
Por tanto, el concepto de contenidos versus el concepto de competencia, hablando del currículum, me parece trascendental cuando hablamos de autonomía escolar. Y creo que seguimos excesivamente aferrados a contenidos y estamos trabajando poco. Y si hablamos de autonomía de currículum, deberíamos de plantearnos más esa autonomía competencial. Bueno, algunas respuestas muy rapiditas, porque los gráficos muchas veces son muy pesados, pero yo me siento un poco en la obligación de presentar alguna panorámica comparada, ¿no?, de algunos datos. Voy a acudir, como les dije, dicho sea ya de antemano, a la fuente de Eurídice, ¿no?, que es la que mejor conozco y de la que más me fío, además. Selección del director y tareas del director. Bueno, pues evidentemente la autonomía en esta cuestión es casi siempre nula, como ven ahí en el azul, casi siempre nula. En algunos países sí la tienen bien completa o bien delegada. Casualmente son países de larga tradición en esta cuestión. Tienen ustedes a Holanda, tienen ustedes a Bélgica, tienen ustedes al Reino Unido, es decir, son países donde verdaderamente es la comunidad la que decide esa cuestión. Ojo, porque en el Reino Unido casi no es tanto el centro cuanto las LEA, las Local Educational Authorities, es decir, la representación de la comunidad educativa en el contexto local. ¿Vale? Es un modelo muy sajón, muy norteamericano, ¿no? No sé si queremos ir a este modelo, pero existe. Es cierto que no es mayoritario, claramente, ¿vale? Son los clásicos de la descentralización y de la autonomía, y si nos damos cuenta, en realidad, esto se produce en países o bien que tienen ya una larga tradición en la cuestión, o países que son muy complejos nacionalmente. Esto es otro punto a tener en cuenta para abordar la autonomía. Quizá la autonomía es más necesaria en países con mayor pluralidad y diversidad que en países más pequeñitos. Fíjense que el Reino Unido y Bélgica son en realidad, Bélgica tienen un tomate nacional bastante complicado, bastante complicado. Y el rey de los belgas, que ni siquiera es rey de Bélgica, sino rey de los belgas, fíjense el concepto, cómo se maneja, ¿no? Porque el concepto de Bélgica es muy delicado. Y el Reino Unido, que es el Reino Unido de Escocia, Inglaterra, Escocia e Irlanda del Norte, ¿no? Bueno, pues evidentemente esta delegación de competencias tiene mucho que ver con estas realidades nacionales. La gestión de recursos humanos. La gestión de recursos humanos, pues prácticamente se mueve en el mismo esquema. Holanda y Finlandia y Bélgica y el Reino Unido tienen esa autonomía, o bien plena o bien delegada. Fíjense que en los casos en que es delegado, es un caso que a mí me gusta mucho, porque en realidad la autonomía a quien se le da es a la comunidad educativa, que es de quien es la escuela, que no es del director, que no es de los profesores, que es del director y los profesores y los padres, ¿vale? Y los stakeholders, como dicen ahora, ¿verdad? Es decir, la comunidad local. Es que la educación está al servicio de la comunidad local. ¿O está al servicio del Estado? ¿La queremos poner al servicio del Estado? No lo sé. Bueno, pues hagamos ese debate es importante, ¿no? Y aquí claramente está al servicio de lo local, porque fíjense en el caso de Finlandia y Holanda, donde es por delegación de las entidades locales. Claramente hay un poquito más de autonomía en la gestión del profesorado que en la gestión del director, ¿vale? Un poquito más, pero vamos, tampoco para tirar cohetes, ¿vale? Países como Estonia, Lituania, que han accedido hace poco también y salen de dictaduras, ¿vale? Pues se van también hacia una autonomía más completa, muchas veces por reacción política, ¿verdad? Bueno, vamos con la gestión de fondos públicos. Se pueden gestionar los gastos de capital, los gastos corrientes o el material informático. Habitualmente casi todo va en paralelo, es decir, el país que decide gestionar los gastos de capital, desde luego todo lo demás, ¿vale? No ocurre así con los corrientes y con el material informático. Y de nuevo son países como Holanda, como Finlandia, como Bélgica, como el Reino Unido, los clásicos. Desde luego hay muy poquitos países que tengan autonomía en gastos de capital, alguno más en gastos corrientes y sí en material informático y de otro tipo, ¿no? Dinamarca es otro caso. Fíjense que estamos hablando siempre de países nórdicos. Claro, cuando hablamos de los modelos como tópico, bueno, ahí están los datos, ¿no? Evidentemente hay un modelo, permítanme, ¿vale?, las comillas, el modelo vikingo, más nórdico, mucho más comunitario, donde esa autonomía tiene una mayor tradición. No es así en los latinos. No es así en el Estado centralizado napoleónico, donde la red pública era una cuestión que había que extender por todo el imperio, ¿no? Y, por tanto, cuando hablamos de autonomía estamos hablando de conceptos histórico, ideológico y políticos que van mucho más allá de lo meramente pedagógico.
En la gestión de fondos privados, pues aquí sí que muchos países permiten esas donaciones y esas sponsorizaciones, alquilar espacios de la escuela. Si vemos países que no, países como Grecia, países Portugal en algún caso, Eslovaquia, pero sí que hay mucha autonomía en esta gestión de fondos privados, salvo, y cada vez la va a haber menos, la cuestión de los créditos. ¿Por qué? Porque va ligado también a toda la cuestión del endeudamiento público, evidentemente, ¿vale? Y son instancias públicas, ¿no? Hay restricciones aquí incluso en países, como yo llamo, clásicos, ¿no? Como puede ser Finlandia, tiene ciertas restricciones. Puede buscar sponsors, Finlandia, pero no puede pedir créditos, no puede usar fondos inmuebles, etcétera, etcétera, ¿no? Y aquí, en cambio, en la organización escolar y métodos de enseñanza, para ya no cansarles demasiado, salvo en el currículum troncal, es el ámbito donde encontramos mayor autonomía. Ojo, porque aquí en organización escolar y métodos de enseñanza tenemos una gran variedad de cosas, desde el currículum dotativa, los métodos, los libros de texto, el agrupamiento, criterios de evaluación. Pero bueno, vuelvo a llamar la atención sobre la cuestión del libro de texto, sobre todo en un paradigma competencial, porque si hablamos del enfoque por competencias orientado a desempeño, a mí el libro de texto me va sobrando. Y, como vemos, lo del currículum troncal, evidentemente, esto es prácticamente inamovible. Se ha perdido la poquita que podían tener en algunos casos el Reino Unido, solo la mantiene Escocia, solo la mantiene Escocia, que ni siquiera admite un currículum troncal para el conjunto del Reino Unido. Imagínense lo que eso podría suponer aquí en este país, ¿no? Que un territorio dijera que no, que ni siquiera currículum troncal de ninguna clase, ¿no? Bueno, son debates que se producen. No digo que sea mejor lo uno ni lo otro, Y, evidentemente, otra gran clave que nos puede hablar de autonomía en sus distintos elementos, algunas de las respuestas que podíamos encontrar, tienen que ver con la contratación del profesorado. Aquí hay una clara línea, los países de origen latino-mediterráneo, Portugal, España, Italia, Grecia, casi los PIGs, no está Irlanda, ¿vale? Pero casi los PIGs, Portugal, Grecia, Italia y España, también Francia por la centralización napoleónica y también Alemania, donde en realidad, ojo, es el gobierno regional, es el estatal. Aquí en España también podríamos decir prácticamente lo mismo, la comunidad autónoma Estado, ¿verdad? Y sí que hay una línea más allá, como digo yo, de Bruselas para arriba y en la Europa del Este, donde son más bien, aquí sale en verdecito, pero tendría que ser este marroncito, donde son más bien las entidades locales, es decir, la autonomía cedida a la comunidad educativa, no tanto al centro. Fíjense que este matiz a mí me parece importante. Bueno, una palabra diré sobre el liderazgo, pero muy rápido, porque sí que me han dicho sobre el liderazgo, se ha hablado bastante, y además la ponencia que va a venir inmediatamente después de la mía va a hablar sobre el liderazgo, y además son ya las 10:49, ¿vale? 10:49. ¿Muy cansados? ¿Muy aburridos? No. ¿Muy abrumados de datos? No da mucho, ¿no? Vale, pues 2 palabritas sobre liderazgo, una preguntita y unas conclusiones. 2 minutos para cada cosa. Una palabra sobre el liderazgo. Claro, cuando hablamos de liderazgo, solemos hablar normalmente del liderazgo de la gestión del centro, de los programas educativos. Ojo, el liderazgo del profesor en el aula es determinante. Es determinante. Y muchas veces confundimos ese liderazgo con ese management inglés, con ese líder del centro de la institución. El profe es el líder de la clase y debe ser un líder de la clase. Y ahora que se debate tanto sobre si autonomía, sobre si autoridad o dar autoridad al profesor, autoridad administrativa, autoridad pública o conferirle el carácter de autoridad pública, yo siempre he preferido el autoritas a la potestas. Y la autoridad pública me suena más a darle potestas que a darle autoritas. ¿Qué significa darle autoritas? Que los alumnos le reconocen un liderazgo, una maestría y un saber y, por tanto, le dan esa autoridad. Por tanto, se la dan a aquellos sobre quienes tiene que ejercer la autoridad. No se la da al Estado para que la ejerza, potestas, sino autoritas. Por tanto, este liderazgo y esta palabra sobre autoritas sí la quería mencionar, ¿vale? Evidentemente, obliga a una formación específica de directores. Bravo por pedir un curso en la LOMCE a los directores. Ahora mi gran pregunta es, ¿qué curso? ¿Quién lo va a dar? ¿Qué contenidos? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Se queda corto? Luego diré algo de eso. Pero, evidentemente, un director necesita una formación específica. Está clarísimo. Y quizá un curso no es suficiente. Yo iría a un máster en dirección escolar, pero bueno, pero ya lo podemos debatir. No debía haberlo dicho porque
Yo quiero más plantear las preguntas que tal. Pero bueno, ¿cuántos planes de estudio aplican técnicas de liderazgo y gestión de equipos? ¿No deberemos pensar mejor la formación del profesorado? Conectaré después con eso. Bueno, ¿qué aprendemos de toda esta comparación? Les podría preguntar, ¿qué han aprendido ustedes de esta comparación? Pues me podrán contestar, casi nada. Y es una realidad, y soy comparatista, pero no me importa, me divierte muchísimo comparar para darme cuenta de que realmente a veces puedo aprender muy poquito. Muy poquito. ¿Por qué? En primer lugar, porque cada país es un mundo. Es un mundo. Nos creemos que España es muy especialita, pero en todas partes cuecen habas y en mi casa calderadas. O sea, nos vamos a Bélgica, nos vamos al Reino Unido, nos vamos a Alemania, y hay unos tomates también montados en materia educativa muy complejos, muy complejos. Además, no hay un modelo único, lo han visto. Es decir, si alguien tiene el modelo único y la piedra filosofal en materia de educación y tiene el par de ideas para ponerlo encima de la mesa, que venga y las ponga. Pero yo creo que no existe. Por tanto, yo creo que hay que ir con muchísima humildad política, a buscar soluciones entre todos. Porque no hay un modelo que funcione. No hay una evidencia de modelo único. No existe. Y además, lo que funciona en un país puede no funcionar en otro país. Yo siempre pongo el ejemplo de la formación profesional dual. Claro, para que la formación profesional dual funcione en un país, me da igual, no voy a decir en España, en un país, igual que en Alemania, tenemos que tener el tejido empresarial que Alemania y tenemos que tener los empresarios de Alemania con la cultura empresarial de Alemania que apuestan por la formación como los alemanes. Ojo, por tanto, claro, hay que ir poquito a poco, ¿vale? No siempre todo es absolutamente extrapolable tal cual. ¿Por qué no vale? Porque se rompe. Porque si yo le echo gasolina a un coche que va y que es diésel, me carga el coche. Oiga, pero si la gasolina funciona fantástico este coche, ya, pero es que el mío es diésel, hijo. ¿Qué parece de aquí? Hay que mirar. Bien, no funciona todo en toda parte. Y, por tanto, cada país debe encontrar su propia materialización del liderazgo y la autonomía. Pero para encontrar algo hay que buscarlo. Hay que buscarlo. Algunas modestas propuestas. Bueno, pues si me lo permiten, ¿vale? Son y 54. Tengo un minutito para las propuestas y 5 minutillos para el debate. ¿Sí? No quisiera pisarle al otro ponente porque me sentiría fatal. Bueno, algunas modestas propuestas. Yo creo que sobra opinión y falta reflexión en esto de la autonomía escolar. Claro que podríamos generalizarlo a muchos debates que se producen en la escuela. ¿Vale? A veces se hablan de evidencias internacionales, de tal. Yo no las veo tan claras, pero quizá yo estoy mirando o tengo las gafas sucias, pero yo no veo tan claras algunas cosas. Por tanto, yo creo que hay que pararse a reflexionar con mucho detenimiento. Creo que la organización de seminarios como estos son un acierto enorme para poner en valor reflexiones serias, sosegadas, sobre temas que son muy delicados. Acaba de hacer ahora uno parecido a este, el Seminario Internacional de Teoría de la Educación, también sobre liderazgo y autonomía. Creo que esto hace falta. Claro, lo que sería bueno es hacer todas estas cosas antes de tomar decisiones. Sería bueno. Sobra ideología, partitocracia y falta consenso social y político. La educación es de todos, no es de un partido. Me da igual el partido que gobierne. Y los dos mayoritarios normalmente han hecho lo mismo. Este país goza del prestigio internacional de haber aprobado todas sus leyes educativas siempre con la oposición del otro gran partido. Y todas ellas, salvo una, me parece que fue la de cualificación de formación profesional, todas ellas han ido al Tribunal Constitucional por parte del partido de la oposición. A mí me da mucho sentimiento esta cuestión, me da mucho sentimiento, pero entiendo evidentemente que la educación es una cuestión ideológica, pero entiendo que a veces habría que ser muy generosos, unos y otros. Se me ponen los pelos de punta cuando oigo algunas intervenciones en una y otra dirección. Tan malo es aprobar una ley sin consenso como estar en la oposición y decir que si llegas arriba la vas a tumbar. Creo que no tenemos como profesionales la clase política que nos merecemos. Falta implicación de la comunidad educativa en su conjunto, porque también es verdad que el político muchas veces que nos metemos con él
y hay muchísimo buen político y político honrado que está intentando hacer las cosas bien y asesores honrados que están intentando colaborar con el Ministerio y hacer las cosas bien en uno y otro partido y con los partidos y dando ideas en las fundaciones de los partidos, en la Fundación Ideas y en la fundación, esta fundación que tiene el PP, bueno, como sea, pero que realmente muchas veces no hay implicación de la comunidad educativa. Apelamos a la comunidad educativa y la comunidad educativa se deja llevar por banderas que están totalmente ideologizadas. Llámese sindicato A, sindicato B, partido C o organización J. Incluso hasta las asociaciones de padres o asociaciones de profesores parece que son de verdes o de amarillos, por no decir nombres de partidos, ¿no? Esto es una pena, ¿eh? Esto es una pena, yo creo. Y la autonomía requiere participación de la comunidad educativa local. Hay que implicar a los padres en esto, hay que implicar a los sindicatos en esto, hay que explicar a los padres en la escuela de padres qué es esto de la autonomía y tienen que asumir ellos también la autonomía escolar porque la escuela es de ellos. La escuela no es del Estado. Ni de la comunidad autónoma, ¿eh? ¡Ojo! Aquí muchos de comunidades autónomas, ¿eh? No es de la comunidad autónoma, ¿eh? No es de la comunidad autónoma. Es de las personas. Ni siquiera de los ciudadanos. Ni mucho menos de los clientes. Educamos personas ante todo, que viven en una nación y por eso tienen la condición política de ciudadanos. Pero no educamos ciudadanos, educamos personas. A veces perdemos el foco de las cosas. Y la escuela, evidentemente, es, por tanto, de ellos, de toda la comunidad. Yo creo que el liderazgo exige competencias muy, muy específicas, muy complejas. Aquí se ha visto, se va a hablar ahora después del liderazgo, se ha hablado durante estos 3 días, y creo que el ejercicio de la autonomía también. Por tanto, es cierto que, si bien la autonomía requiere rendimiento de cuentas, yo creo que hay que reflexionar mucho sobre las competencias profesionales docentes que se necesitan para una escuela autónoma. Para un profesor en una escuela autónoma y para un director en una escuela con autonomía. ¿Qué competencias necesita el profesorado? ¿Qué profesor necesitamos? Seguimos pendientes del estatuto profesional docente. Hemos perdido una oportunidad histórica con la reforma de Bolonia. Lo del estatuto empezó ya en la legislatura anterior, sigue en este. Lo de Bolonia empezó en la legislatura anterior, sigue en esta. Por favor, no confundan esto con una cuestión ideológica. No tiene que ver con los partidos. Tiene que ver con la gestión, ¿vale? Hay que reflexionar sobre el profesor mucho más y sobre la formación del profesor, porque creo que hay que replantear esa formación inicial del profesorado. ¿No estaremos haciendo la casa por el tejado? Primero autonomía y luego formamos al profesorado. ¿No será necesario tener un profesorado preparado para esa autonomía? ¿Está el grado de primaria bien planteado después de Bolonia? ¿No conviene evaluarlo y ver qué carencias hay en liderazgo y en autonomía? ¿Está el máster de secundaria? ¿Es el máster de secundaria suficiente? ¿Este curso nuevo de directores, cómo va a ser? ¿No sería primero pensar el curso de directores, formar buenos directores, tener muy buenos directores preparados para gestionar escuelas autónomas y entonces dar autonomía a las escuelas? No lo sé, yo lo dejo ahí. La profesión docente debe ser considerada, por tanto, como un continuo en relación a esta autonomía. Como un continuo que en realidad, si nos creemos el paradigma de aprendizaje permanente, lo aplique a la formación de docentes y directores. Un director no se hace en un curso, ni en un día, ni a lo mejor en 5 años de experiencia docente. Puede ser un magnífico profesor y un nefasto gestor y director. ¿Cuántas veces? Yo lo veo en la universidad, vemos un magnífico profesor, cuando llega a ser decano o decana decimos, madre mía, pero con lo buen profesor que era, pero qué decepción, ¿no? No tiene nada que ver, ¿no? Yo propongo el Lifelong Teachers Education como primera de las medidas evidentes para hablar de autonomía. Es decir, que tanto el acceso a la formación docente como su formación por competencias para un desempeño de la profesión, con pedagogía, con prácticas, como su selección, como el proceso de inducción, como la formación permanente y directiva y su progresión en la carrera profesional, sean abordadas de manera urgente y en relación con la autonomía escolar, porque va absolutamente ligado. Va absolutamente ligado. Estamos cambiando la escuela y debemos cambiar el modelo del profesor que va a actuar en esa escuela, si vamos a cambiar la escuela. No nos va a valer, ya termino, antes de que me den el aviso que ya me lo van a dar. Yo creo que hay que seleccionar a los mejores. Finlandia no se corta un pelo y pide un 9 para entrar en las carreras de ser profesor. Como en medicina, evidente, medicina y sanidad, los 2 pilares de los servicios públicos. ¿Por qué pedimos menos para intentar ser maestro que para intentar ser médico? Es que no me cabe en la cabeza. Ah, es que es la ley de oferta y la demanda. Vale, estupendo, criterio empresarial, no me vale. A mí,
no me vale, como ciudadano de un país, no me vale. Evidentemente, creo que la formación hay que replantearla, hay que capacitar en competencias, no nos vuelva a pasar lo mismo que con las competencias, con el aprendizaje por competencias. No podemos implantar las competencias sin haber formado al profesorado en competencias. No podemos implantar la autonomía sin tener un profesor dispuesto a usar la autonomía. No podemos, no podemos. Y hay que, sin duda alguna, seleccionar también a los mejores y a los que estén más cualificados, con buenas prácticas, con centros de buenas prácticas y con una exigencia radical. Se exige poco en la Facultad de Magisterio. Creo, esto es una opinión, creo que se exige muy poco. No veas como quieras hacer un examen en vez de un trabajo. Ah, pero esta asignatura no va por trabajos. Bueno, pues a lo mejor hay conocimientos que hay que adquirir de manera un poco más rigurosa. Un poco más rigurosa. No digo que sea todas las facultades ni todo, pero creo que se podría exigir más. Creo que se podría exigir más. Y desde luego a la entrada, seguro. A la entrada, seguro. ¿Por qué tengo yo que trabajar con personas que no tengan un 9 y medicina no? ¿Por qué? No lo entiendo. Y termino con la cuestión de los incentivos, de los proyectos, de la investigación, de la movilidad, porque si queremos centros autónomos, evidentemente hay que darles capacidad para esto. Darles capacidad para esto significa formar a su profesorado para emplear esto, ¿vale? Con eso y con todo, creo que la formación del profesorado debe ser un continuo indisoluble a lo largo de la vida del profesor que conecte claramente con esta tendencia de autonomía que creo que sí que es buena, creo que es un acierto, hechas estas reflexiones, insisto. Como ven, he intentado mojarme lo más posible. Y a la luz de lo que digo, pues ya anoche repensando ya todo, digo, bueno, pues ¿cómo puedo acabar? Pues voy a acabar cambiando el título de mi intervención. Yo que había propuesto liderazgo educativo y autonomía escolar, perspectiva internacional, pues yo creo que en realidad debemos pensar en liderazgo, en otro liderazgo, otra autonomía y en que ocurran otras cosas. Es decir, no liderazgo educativo, sino liderazgo docente. El profesor debe ser líder, no solo en el centro, sino en el grupo. No autonomía escolar, sino autonomía educativa. No es el centro el que es el sujeto receptor final de la autonomía, sino la comunidad en la que se inserta porque educamos personas. Y lejos de una perspectiva internacional, ojalá pueda haber esto hecho en mi país con consenso, con un buen profesorado, no una perspectiva internacional, sino una realidad nacional. Ojalá, y así lo espero, y así confío que sea. Muchísimas gracias a todos por su atención exquisita. Muchas gracias.